Esta lección mostrará cómo usar la prueba de la segunda derivada para determinar cualquier extremo relativo de f de x igual a x veces e a la potencia de 2x. Para utilizar la prueba de la segunda derivada, comenzaríamos por determinar los números críticos de la función dada, que es donde la primera derivada es igual a 0 o no está definida. Y si f de x tiene un número crítico o un valor crítico de x es igual a c. Si f doble prima de c es mayor que 0 o positivo, entonces f de x es cóncava hacia arriba. Pero x es igual a c y, por lo tanto, debe haber un punto bajo en x es igual a c, y por lo tanto, f de c es un mínimo relativo. Si f doble prima de c es menor que 0 o negativo, entonces f de x es cóncava hacia abajo en x igual a c. Y si f de x es cóncava abajo en x igual a c, debe haber un punto alto en el gráfico en x es igual a c y, por lo tanto, f de c es un máximo relativo. Y si f doble prima de c es igual a 0, entonces la prueba no es concluyente, y tendríamos que usar la prueba de primera derivada o analiza el gráfico. Comencemos por determinar los números críticos de la función dada, lo que, de nuevo, significa que necesitamos determinar donde la primera derivada es igual a 0 o indefinido. Tenga en cuenta que para encontrar la primera derivada tendremos que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena. F' de x es igual a la primera función de x veces la derivada de la segunda función, que es la derivada de a la potencia de 2x, más la segunda función de a la potencia de 2x, multiplicado por la derivada de la primera función, que es derivada de x. Esto nos da f' de x igual a x veces la derivada de a la potencia de 2x a la potencia de 2x multiplicado por su derivada de 2x, que es 2, e a la potencia de 2x veces 2 es 2 veces e a la potencia de 2x. Y luego tenemos más e al poder de 2 veces su derivada de x, que es igual a 1. Simplificando, tenemos f' de x es igual a 2x e a 2x. Más e al 2x. No hay valores de x donde la primera derivada no esté definida y, por lo tanto, encontrar cualquier número crítico establecemos la primera derivada igual a 0 y resuelve. Primero vamos a tener en cuenta el mayor factor común de a la potencia de 2x, lo que nos da a la potencia de 2x veces la cantidad 2x más 1 igual a 0. E a la potencia de 2x nunca es igual a 0. La primera derivada solo es igual a 0, cuando 2x más 1 es igual a 0. Resolviendo x aquí, restamos 1 en ambos lados y luego divida por 2. Solo tenemos un número crítico, que es x igual a menos 1 o 2. Sigamos adelante y grabemos esto arriba. Y ahora, vamos a determinar la segunda derivada para que podamos determinar la signo de la segunda derivada en el número crítico de x es igual a menos 1 o 2. Para encontrar la segunda derivada, determinamos la derivada de la primera derivada en forma de f' de x es igual a 2x e a 2x más e a 2x. F' de x es igual a la derivada de la primera derivada o la derivada de 2x e al 2x más e al 2x. Y de nuevo, observen cómo tenemos para aplicar la regla del producto para diferenciar 2x de 2x. Tenemos f' de x igual a la primera función de 2x veces la derivada de a 2x, que ya sabemos es e al 2x veces 2 o 2e al 2x. Y luego, más el segundo función de al doble de su derivada de la primera función que es 2x, la derivada de 2x es igual a 2. Y luego, además del derivada de al 2x, que es 12 a 2x. Simplificando, tenemos f' de x igual a 4x e a 2x. Y luego tenemos más 12 a 2x. Más 12 al 2x, que es más 4e al 2x. Y ahora que tenemos la segunda derivada, necesitamos determinar la signo de la segunda derivada en el número crítico x es igual a menos 1, 2. Así que f' de menos 1, 2 es igual a 4 veces menos 1, 2 veces e a la potencia de 2 veces menos 1, 2. Más 4 veces e al potencia de 2 veces menos 1, 2. Simplificando, tenemos menos 12 a la potencia de menos 1. Más 4e a la potencia de menos 1, que también podemos escribir como menos 2 dividido por e más 4.
dividido por e. Simplificando, tenemos 2 dividido por e, que va a ser positivo o superior a 0. Que indica que f de x es cóncava hacia arriba. En x es igual a menos 1 o 2. Por lo tanto, si la función es cóncavo hacia arriba en x es igual a menos 1 o 2, se vería más o menos así. Lo que significa que x es igual a menos 1 o 2, tenemos un punto bajo. Y por lo tanto, f de menos 1 o 2 tendría que ser un mínimo relativo. Por debajo de ese estado, el mínimo relativo es f de menos 1 o 2. Determinaremos esta función valor aquí en solo un momento. En x es igual a menos 1 o 2. Así que de nuevo, el último paso aquí está para determinar el valor mínimo relativo exacto de la función, pero determinando f de menos 1 o 2. Y también sabemos que no va a tener un máximo relativo, así que sigamos adelante y digamos ninguno y ninguno. De nuevo, para nuestro último paso determinaremos el pariente valor mínimo de la función determinando f de menos 1 o 2. F de menos 1 2 es igual a 1 2 veces e elevado al potencia de 2 veces menos 1 2. Que es igual a menos 1 2 multiplicado por e a la potencia de menos 1, que también podemos escribir como menos 1 dividido por 12. Que, como decimal, ser de aproximadamente menos 0,184. Pero de nuevo, vamos para dar el valor exacto. De menos 1 dividido por 2c. Antes de irnos, vamos verifique esto gráficamente. En azul, tenemos el gráfico de la función original f de x es igual a x veces e a la potencia de 2x. Observe cómo funciona el gráfico. Tienen un punto bajo aquí donde la coordenada x es menos 0,5 o menos 1 2. Y el valor de la función es exactamente 1 dividido por 12, que podemos ver aquí es de aproximadamente menos 0,184. Y el gráfico también verifica la función es cóncava hacia arriba. En este punto bajo. Espero que esto te haya resultado útil.